Dependía completamente de él con 5 niños pequeños. Su esposo olvidó colgar el teléfono y escuchó lo peor. Entonces tomó una decisión que cambiaría su vida. María Elena cerró los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En sus brazos, la pequeña Sofía de apenas 3 meses lloraba inconsolablemente, mientras que en la cocina podía escuchar el llanto de los gemelos de 2 años, Pablo y Pedro, peleando por el mismo juguete. Desde el pasillo llegaba el sonido de Cristian, de 4 años, corriendo de un lado a otro, y la voz de Ana Lucía, la mayor de 5 años, tratando inútilmente de calmar a sus hermanos menores. Eran las 3 de la tarde de un martes cualquiera, y María Elena se encontraba sola en casa con sus 5 pequeños hijos. Su esposo, Roberto, había salido temprano esa mañana para su trabajo en la construcción, prometiendo regresar antes de las 7 de la noche. Era la rutina de siempre, él trabajaba de sol a sol para mantener a la familia, mientras ella se quedaba en casa cuidando de los niños, limpiando, cocinando y tratando de mantener la cordura en medio del caos que representaba criar a 5 bebés prácticamente de la misma edad. La casa, un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio modesto de la ciudad, se sentía cada día más pequeña. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, especialmente en momentos como este, cuando todos los niños necesitaban su atención al mismo tiempo. El presupuesto familiar era ajustado, cada peso contaba, cada gasto debía ser cuidadosamente planificado. Roberto trabajaba duro, pero criar 5 hijos requería de recursos que simplemente no tenían. María Elena había dejado de trabajar cuando nació Ana Lucía, 5 años atrás. En ese entonces, parecía la decisión lógica. El costo de la guardería era casi igual a su salario como secretaria en una pequeña empresa, pero nunca imaginó que tendría 5 hijos en tan poco tiempo. Después de Ana Lucía, vinieron los gemelos, luego Cristian, y finalmente la pequeña Sofía. Cada embarazo había sido deseado, cada hijo había sido recibido con amor, pero la realidad económica y emocional de cuidar a tantos pequeños al mismo tiempo era abrumadora. Mientras mecía a Sofía tratando de calmarla, María Elena recordó los sueños que había tenido cuando era joven. Había estudiado contabilidad en una universidad nocturna, trabajando durante el día para pagarse los estudios. Soñaba con tener su propia oficina, con ayudar a pequeños empresarios a manejar sus finanzas, con ser independiente. Conoció a Roberto durante esos años de estudiante. Él era un hombre trabajador, honesto, con sueños similares de formar una familia estable. Se casaron cuando ella tenía 23 años, llenos de esperanzas y planes para el futuro. Pero la vida tenía otros planes. Los hijos llegaron uno tras otro, y con cada nacimiento, los sueños profesionales de María Elena se iban aplazando un poco más. Cuando los niños crezcan, se decía a sí misma, cuando entren al colegio, entonces podré volver a trabajar. Sin embargo, con 5 niños de edades tan cercanas, ese momento parecía cada vez más lejano. El llanto de Sofía se intensificó, y María Elena sintió esa familiar sensación de agotamiento que la acompañaba todos los días. No había dormido más de 3 horas seguidas en los últimos 3 meses. Entre las tomas nocturnas de la bebé, los despertares de los gemelos que aún se orinaban en la cama, y las pesadillas ocasionales de Cristian, las noches se habían convertido en una sucesión de interrupciones que la dejaban exhausta cada mañana. «Mami, Pablo me quitó mi carro», gritó Pedro desde la cocina, seguido inmediatamente por los gritos de protesta de su hermano gemelo. «Ana Lucía, por favor ayúdame con tus hermanos», le gritó María Elena desde la sala, pero la niña de 5 años también tenía sus propias necesidades y limitaciones. En ese momento el teléfono de Roberto, que había dejado olvidado en la mesa del comedor, comenzó a sonar. María Elena lo miró con fastidio. Era lo último que necesitaba en ese momento. El teléfono siguió sonando insistentemente mientras ella trataba de calmar a Sofía y dirigirse hacia la cocina para mediar en la pelea de los gemelos. Finalmente el teléfono dejó de sonar, pero inmediatamente comenzó a sonar nuevamente. Exasperada, María Elena logró llegar hasta la mesa con Sofía en brazos y contestó sin siquiera ver quién llamaba. «¿Aló?», respondió con voz cansada.
Del otro lado de la línea se escuchó una voz masculina que no reconoció inmediatamente. «Roberto, hermano, ¿cómo estás?». María Elena se dispuso a explicar que Roberto no estaba. Pero antes de que pudiera hablar, escuchó la voz de su esposo respondiendo desde lo que parecía ser otra línea. «Aquí andamos, trabajando como siempre». Se dio cuenta de que Roberto había contestado desde su propio teléfono, y por alguna razón técnica, la llamada también había activado el teléfono que había dejado en casa. En lugar de colgar, algo la detuvo. Quizás fue la curiosidad, o tal vez el instinto que toda mujer desarrolla después de años de matrimonio. Pero María Elena se quedó en silencio, escuchando. «¿Y cómo vas con lo del trabajo nuevo?», preguntó la voz desconocida. «Pues ahí vamos, hermano. Ya sabes cómo es esto. Estoy esperando que me confirmen para empezar la próxima semana», respondió Roberto. María Elena frunció el ceño. «¿Trabajo nuevo?». Roberto no le había mencionado nada sobre un trabajo nuevo. Siguió escuchando cada vez más intrigada. «¿Y qué vas a hacer con María Elena? ¿Ya le dijiste que te vas para Medellín?», continuó la conversación. El corazón de María Elena se detuvo por completo. «¿Medellín? ¿De qué estaban hablando?». «No, hermano. Todavía no le he dicho nada», respondió Roberto con un tono que María Elena nunca había escuchado antes. «Es que la cosa está muy complicada en la casa. Ella está muy estresada con los 5 pelaos, y yo ya no aguanto más. No sé cómo decirle que me conseguí este trabajo en Medellín, y que me tengo que ir solo». «¿Solo? ¿Y los niños?», preguntó el otro hombre. La respuesta de Roberto fue como un puñal directo al corazón de María Elena. «Pues ahí se las arregle ella. Yo ya no puedo más, hermano. 5 hijos en 5 años, la casa siempre es un desorden. Ella siempre está de mal genio, siempre cansada. Ya no es la mujer de la que me enamoré, y la plata no alcanza para nada. Al menos allá en Medellín voy a ganar bien, y puedo empezar de nuevo». «¿Pero vas a mandar plata para los niños?», insistió el amigo. «Al principio sí, obviamente. Pero después, pues ya veremos. Los niños se acostumbran, y ella es joven, puede conseguir trabajo, o puede buscar a alguien más que la mantenga». María Elena sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Sus piernas temblaron, y tuvo que sentarse en la silla más cercana, aún con Sofía en brazos. Las palabras de Roberto se repetían en su mente como un eco doloroso. «Ya no es la mujer de la que me enamoré. Puede buscar a alguien más que la mantenga». «¿Y cuándo te vas?», continuó la conversación que estaba destruyendo su mundo. «El domingo en la noche. Ya tengo el pasaje. Le voy a decir el sábado, para que no arme mucho escándalo. Aunque sabiendo cómo es, seguramente va a llorar y a hacer drama». «Uy, hermano, eso sí está duro. ¿Pero estás seguro?». «Completamente. Ya no puedo seguir viviendo así. Toda mi vida trabajando para mantener una casa llena de niños gritones, y una mujer que ya no me ve como hombre, sino como el que trae la plata. Allá en Medellín puedo vivir tranquilo, sin tanto estrés». La conversación continuó unos minutos más, pero María Elena ya no podía escuchar. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer el teléfono. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras trataba de procesar lo que acababa de oír. Roberto, el hombre con quien se había casado prometiéndose amor eterno, el padre de sus 5 hijos, planeaba abandonarlos en cuestión de días. Cuando finalmente colgó el teléfono, María Elena se quedó sentada en silencio, con Sofía aún en sus brazos. Los gritos de los otros niños continuaban de fondo, pero ahora le parecían lejanos, como si vinieran de otro mundo. Su mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación, una razón para dudar de lo que había escuchado. Pero las palabras de Roberto habían sido demasiado claras, demasiado crueles para ser malinterpretadas. Se sentía traicionada no solo como esposa, sino como mujer, como madre, como ser humano. Durante 5 años había dedicado su vida completa a su familia. Había renunciado a su carrera, a sus sueños, a su independencia para criar a sus hijos y mantener el hogar. Había soportado noches sin dormir, días agotadores, la constante preocupación económica, siempre pensando que lo hacía en equipo con Roberto, que ambos estaban sacrificándose por el bienestar de la familia. Pero ahora se daba cuenta de que mientras ella veía los sacrificios como una inversión en su familia, Roberto los veía como una carga de la que quería liberarse.
Mientras ella veía en cada hijo una bendición que los unía más como familia, él veía una responsabilidad que lo agobiaba. Mientras ella se esforzaba cada día por mantener la casa funcionando a pesar del cansancio y las dificultades, él planeaba en secreto su escape. La pequeña Sofía dejó de llorar, y se quedó dormida en sus brazos, como si sintiera la necesidad de su madre de tener al menos un momento de paz. María Elena la miró y vio en su pequeño rostro la inocencia de quien no sabe que su mundo está a punto de cambiar para siempre. Pensó en Ana Lucía, que a los 5 años ya ayudaba tanto en casa, que había asumido responsabilidades que no le correspondían por su edad. Pensó en los gemelos, Pablo y Pedro, con sus 2 años de travesuras y necesidad constante de atención. Pensó en Cristian, de 4 años, que siempre preguntaba cuándo papá iba a llegar del trabajo. ¿Cómo iba a explicarles que papá no iba a volver? ¿Cómo iba a decirles que el hombre que se suponía debía protegerlos y amarlos incondicionalmente había decidido que eran demasiado problema para él? ¿Cómo iba a mantenerlos ella sola, sin trabajo, sin experiencia laboral reciente, con 5 bocas que alimentar y todas las responsabilidades que eso implicaba? El miedo comenzó a apoderarse de ella. Miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo a no ser suficiente para sus hijos. Pero junto con el miedo, comenzó a crecer algo más, una determinación férrea que no sabía que poseía. María Elena había crecido en una familia humilde, hija de una madre soltera, que había trabajado incansablemente para sacarla adelante. Su madre, doña Carmen, le había enseñado que las mujeres tenían una fortaleza especial, una capacidad de resistencia que las llevaba a superar las adversidades más difíciles. Las mujeres somos como los árboles, mija, le decía siempre. Podemos doblarnos con las tormentas, pero rara vez nos quebramos, y cuando lo hacemos, crecemos más fuertes en los lugares rotos. Recordó esas palabras de su madre, y sintió cómo la determinación reemplazaba gradualmente al miedo. No iba a permitir que Roberto destruyera a su familia con su cobardía. No iba a permitir que sus hijos crecieran, pensando que habían sido abandonados porque no eran lo suficientemente buenos para merecer el amor de su padre. Se levantó de la silla con Sofía aún en brazos y caminó hacia la cocina, donde encontró a los gemelos jugando tranquilamente en el suelo, aparentemente habiendo resuelto su conflicto por sí mismos. Ana Lucía estaba ayudando a Cristian a armar un rompecabezas en la mesa pequeña. «Ana Lucía, mi amor, ven acá», la llamó con voz suave. La niña se acercó, con esa madurez prematura que había desarrollado por ser la mayor de 5 hermanos. «¿Qué pasa, mami? ¿Por qué estás llorando?» María Elena ni siquiera se había dado cuenta de que las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Se las limpió rápidamente y sonrió a su hija. «No es nada, mi amor, solo estoy un poco cansada. ¿Me puedes ayudar a cuidar a tus hermanitos mientras mami hace unas llamadas importantes?» «Sí, mami, yo me encargo», respondió Ana Lucía con esa seriedad que partía el corazón de María Elena. Durante las siguientes horas, mientras los niños jugaban o dormían sus siestas, María Elena se dedicó a hacer llamadas telefónicas. Primero llamó a su madre, doña Carmen, que vivía en el mismo barrio pero en una casa aún más pequeña. «Mija, ¿qué pasa? Se te oye rara la voz», fue lo primero que dijo su madre al escucharla. María Elena le contó toda la historia, desde la llamada telefónica hasta los planes de Roberto. Doña Carmen escuchó en silencio, y cuando María Elena terminó, solo dijo: «Ese desgraciado». «Pero tranquila, mija, nosotras las mujeres de esta familia somos más fuertes de lo que los hombres creen. Ahora vamos a ver qué podemos hacer». La segunda llamada fue a su hermana Lucía, que vivía en otra ciudad pero siempre había sido su confidente más cercana. Lucía se indignó tanto que María Elena tuvo que pedirle que bajara la voz para que no despertara a los niños. «María Elena, ese hombre es un cobarde. ¿Pero tú qué piensas hacer?», le preguntó Lucía. «No sé, hermana, solo sé que no me voy a quedar de brazos cruzados esperando a que me abandone el domingo como si fuera un perro. Tengo que hacer algo, pero no sé qué». «¿Tienes algún dinero ahorrado?», preguntó Lucía prácticamente. María Elena revisó mentalmente las finanzas familiares. Roberto manejaba todo el dinero, ella solo recibía lo que él consideraba necesario para los gastos de la casa y los niños. «No mucho, tengo unos 200.000 pesos que he ido guardando de lo que me sobra del mercado cada mes».
Está bien. Eso es un comienzo. Mañana mismo te voy a mandar algo de dinero. Y tengo una amiga que trabaja en recursos humanos de una empresa grande acá. Le voy a preguntar si saben de trabajos que puedas hacer desde casa, al menos mientras los niños están pequeños. La tercera llamada fue la más difícil. Era su antigua jefe en la empresa donde había trabajado antes de tener hijos. El señor Hernández había sido siempre muy amable con ella, y cuando renunció para dedicarse a la maternidad, le había dicho que las puertas estaban abiertas si algún día quería regresar. María Elena, qué sorpresa tan agradable, dijo el señor Hernández cuando reconoció su voz. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? Después de las cortesías iniciales, María Elena le explicó su situación. No le contó los detalles del abandono planeado de Roberto, simplemente le dijo que necesitaba volver a trabajar por motivos familiares. Bueno, María Elena, la verdad es que en este momento no tengo una posición fija disponible, pero sí necesito a alguien que me ayude con la contabilidad de algunos clientes pequeños. Podría ser trabajo por proyectos, que podrías hacer desde tu casa en las horas que puedas. No sería un sueldo fijo, pero sí te podría dar unos ingresos regulares. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Señor Hernández, eso sería perfecto. ¿Cuándo podría empezar? Si quieres, mañana te puedo enviar los primeros archivos por email. ¿Tienes computador en casa? María Elena miró hacia el pequeño escritorio en la sala, donde Roberto tenía una computadora antigua que usaba ocasionalmente. Sí, tengo. Después de colgar, María Elena se sintió un poco más esperanzada. No iba a ser fácil. Trabajar desde casa con 5 niños pequeños sería todo un desafío. Pero al menos tendría algunos ingresos propios. Ya no sería completamente dependiente de Roberto. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, María Elena lo recibió como siempre. Preparó la cena, sirvió su plato, preguntó sobre su día. Roberto actuó con total normalidad, incluso jugó un rato con los niños antes de la hora de dormir. Verlo interactuar con sus hijos, sabiendo lo que planeaba hacer, le causó una mezcla de dolor y rabia que tuvo que esforzarse por disimular. Cuando los niños estuvieron dormidos y se sentaron a ver televisión como todas las noches, María Elena estudió el rostro de su esposo. Era el mismo hombre del que se había enamorado años atrás, pero ahora veía en él algo diferente. Una frialdad, una distancia que tal vez siempre había estado ahí pero que ella había preferido ignorar. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo?, le preguntó, como hacía todas las noches. Bien, como siempre, respondió Roberto sin despegar los ojos del televisor. ¿Algo interesante? No, lo de siempre. María Elena sintió la tentación de confrontarlo directamente, de preguntarle sobre Medellín, sobre sus planes de abandono, pero se contuvo. Necesitaba tiempo para prepararse, para organizar su nueva realidad antes de que Roberto se diera cuenta de que ella sabía todo. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de su vida. Actuar con normalidad mientras su mundo se desmoronaba por dentro requirió de una fuerza que no sabía que poseía. Durante el día, mientras cuidaba a los niños, aprovechaba cada momento libre para trabajar en los proyectos contables que el señor Hernández le había enviado. Trabajaba durante las siestas de los niños, en las madrugadas cuando se levantaba a alimentar a Sofía, en cualquier momento de silencio que pudiera encontrar. También comenzó a hacer una lista de todo lo que necesitaría cuando Roberto se fuera. Calculó los gastos mensuales de la casa, investigó sobre subsidios gubernamentales para madres cabeza de familia, buscó información sobre guarderías económicas para cuando tuviera que salir a trabajar fuera de casa. El jueves por la noche recibió una llamada de su hermana Lucía. María Elena, tengo buenas noticias. Mi amiga de recursos humanos me dice que su empresa está buscando contadores para trabajar medio tiempo desde casa. El sueldo es bueno, y puedes organizar tus propios horarios. ¿Te interesa? Por supuesto que me interesa, respondió María Elena, sintiendo por primera vez en días una chispa de esperanza real. Te van a llamar mañana para una entrevista telefónica. Y otra cosa, te mandé un giro con algo de dinero. No es mucho, pero te puede ayudar los primeros meses. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, María Elena notó algo diferente en él. Parecía nervioso, evitaba el contacto visual, se quedó despierto hasta muy tarde viendo televisión. Ella fingió dormir, pero en realidad estaba completamente despierta.
preparándose mentalmente para lo que vendría. El viernes por la mañana, después de que Roberto se fue al trabajo, María Elena recibió la llamada de la empresa que le había recomendado su hermana. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. Su experiencia previa, aunque no fuera reciente, era exactamente lo que necesitaban. Le ofrecieron el trabajo inmediatamente, con la posibilidad de empezar el lunes siguiente. Por primera vez en una semana, María Elena sonrió genuinamente. Estaba empezando a ver que tal vez, solo tal vez, podría salir adelante sola con sus hijos. El sábado llegó con una atmósfera tensa en la casa. Roberto se levantó tarde, desayunó en silencio, y se quedó todo el día viendo televisión o revisando su teléfono. Los niños parecían sentir la tensión, y estaban más inquietos de lo normal. Fue después del almuerzo cuando Roberto finalmente se armó de valor para tener la conversación. María Elena estaba en la cocina, lavando los platos cuando él se acercó y se recostó contra el mesón. «María Elena, necesitamos hablar», dijo con una voz que trataba de sonar casual pero que sonaba forzada. Ella siguió lavando los platos sin mirarlo. «¿De qué quieres hablar?» Roberto se aclaró la garganta. «Pues, es que... bueno, me salió una oportunidad de trabajo muy buena». «Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó María Elena, aún sin darse vuelta. «Es un trabajo en Medellín. Pagan muy bien, mucho mejor de lo que gano acá». María Elena cerró la llave del agua y se volteó lentamente hacia él. «¿En Medellín? Eso está muy lejos». «Sí, es que el trabajo implica mudarme allá», dijo Roberto, sin poder sostenerle la mirada. «¿Mudarme? ¿Mudarnos?», preguntó María Elena, aunque ya sabía perfectamente cuál iba a ser la respuesta. «No, María Elena, mudarme yo, solo yo». El silencio que siguió fue ensordecedor. María Elena lo miró fijamente, viendo cómo él se retorcía incómodo bajo su mirada. «¿Y nosotros qué?», preguntó finalmente. «Pues ustedes se quedan acá. Yo les voy a mandar plata, obviamente, pero es que esta oportunidad no puedo dejarla pasar». María Elena sintió que la rabia subía por su garganta como lava ardiente, pero se las arregló para mantener la voz calmada. «¿Cuándo qué? ¿Cuándo te vas?». Roberto tragó saliva visiblemente. «Mañana en la noche». En ese momento, Ana Lucía apareció en la entrada de la cocina. «Mami, ¿por qué están hablando así? ¿Está pasando algo?». María Elena se acercó a su hija y la abrazó. «No, mi amor, no pasa nada. Ve a jugar con tus hermanos». Cuando Ana Lucía se fue, María Elena se volvió hacia Roberto. «5 hijos, Roberto. 5 hijos que tienen hambre todos los días, que necesitan ropa, que necesitan atención médica, que necesitan que sus padres estén ahí para ellos. ¿Y tú crees que con mandar plata de vez en cuando ya cumpliste? María Elena, entiéndeme. Yo también tengo derecho a ser feliz, a tener una vida, lo interrumpió María Elena. Y por primera vez en la conversación su voz se quebró ligeramente. ¿Y qué crees que he estado haciendo yo estos 5 años? ¿Crees que esto ha sido vacaciones para mí? ¿Crees que levantarme 5 veces cada noche, cambiar pañales todo el día, cocinar, limpiar, preocuparme porque el dinero no alcanza, eso es vida para mí? Es diferente, María Elena, tú eres su madre. Y tú eres su padre, gritó finalmente, sin poder contenerse más. El grito despertó a Sofía, que comenzó a llorar desde la habitación. Los gemelos aparecieron corriendo desde la sala, asustados por los gritos. Cristian se escondió detrás del sofá. María Elena se dio cuenta de que había perdido el control, que tanto había tratado de mantener durante toda la semana. Respiró profundamente y fue a buscar a Sofía. Cuando regresó con la bebé en brazos, Roberto seguía en la misma posición, pero ahora parecía más incómodo. «Mira, Roberto», dijo María Elena con voz más calmada, «si ya tomaste la decisión, no hay nada que yo pueda hacer para detenerte. Pero no trates de justificarlo como si fuera algo noble o necesario. Esto es abandono, puro y simple. Esto es un hombre que no quiere asumir las responsabilidades de las decisiones que tomó». «María Elena, no es tan fácil». «No es tan fácil. Sabes que no es fácil, Roberto. No es fácil explicarle a una niña de 5 años por qué papá se fue. No es fácil trabajar y cuidar 5 niños al mismo tiempo. No es fácil dormir 3 horas por noche durante meses.
No es fácil contar cada peso para que alcance para todo. Eso no es fácil. Irse y dejar que otros se encarguen de tus problemas. Eso sí es fácil. Roberto no respondió. Se quedó ahí parado, mirando hacia el suelo, hasta que finalmente murmuró: «Mi vuelo sale mañana a las 9 de la noche». «Está bien», dijo María Elena. «Entonces creo que es mejor que hagas tus maletas ahora y te vayas a un hotel esta noche. No quiero que los niños te vean irte mañana». Roberto la miró sorprendido. «¿No quieres que me despida de ellos? ¿Para qué? Para que tengan esa imagen en su memoria para siempre. Para que Ana Lucía se quede esperando que regreses. No, Roberto. Si te vas a ir, vete ya. Yo me encargo de explicarles». Esa noche, después de que Roberto se fuera con una maleta pequeña, María Elena se sentó en la sala con sus 5 hijos. Ana Lucía, que era la única lo suficientemente grande para entender algo de lo que estaba pasando, la miraba con preocupación. «Niños», comenzó María Elena, «tengo algo importante que decirles. Papá tuvo que irse a trabajar muy lejos, y va a estar fuera mucho tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Ana Lucía. María Elena miró a su hija mayor, esa niña que había tenido que crecer tan rápido, y decidió ser honesta dentro de lo que su edad le permitía entender. «No sabemos, mi amor, tal vez mucho tiempo, pero lo importante es que nosotros vamos a estar bien. Mami va a cuidar de todos ustedes, y vamos a ser una familia muy fuerte». «¿Pero papá va a volver?», insistió Ana Lucía. «Mi amor, lo que papá haga es decisión de él. Nosotros no podemos controlarlo. Pero lo que sí puedo prometerte es que yo nunca los voy a dejar. Pase lo que pase, mami siempre va a estar aquí con ustedes». Cristian, que había estado jugando en el suelo, se acercó y se subió al regazo de María Elena. «Mami, ¿tú estás triste?». María Elena lo abrazó fuerte. «Sí, mi amor, mami está un poquito triste. Pero también estoy feliz porque los tengo a ustedes». Esa noche fue la primera en muchos años que María Elena se acostó sin Roberto en la casa. Durmió con Sofía a su lado en la cama matrimonial que ahora parecía demasiado grande, y cada vez que se despertaba durante la noche, por un momento se olvidaba de lo que había pasado, y esperaba encontrar a Roberto a su lado. El lunes por la mañana comenzó su nueva vida como madre soltera de 5 niños. Se levantó a las 5 de la mañana, antes de que cualquiera de los niños despertara, y se conectó al computador para comenzar su primer día de trabajo con la nueva empresa. Trabajar desde casa con 5 niños no era fácil. Tenía que pausar constantemente para atender lloriqueos, resolver peleas, cambiar pañales o preparar teteros. Pero se las arregló. Ana Lucía, con esa madurez que partía el corazón de María Elena, se convirtió en su ayudante principal. Le ayudaba a preparar los desayunos para los hermanos menores, los entretenía mientras ella trabajaba. Incluso había aprendido a cambiar pañales a Sofía. «Ana Lucía», le dijo María Elena una tarde después de un día particularmente difícil, «tú no tienes que hacer todas estas cosas. Tú eres una niña, y tienes derecho a jugar y a ser feliz sin preocupaciones». «Pero mami», respondió la niña, «yo quiero ayudar. Somos un equipo, ¿verdad?». María Elena se arrodilló para estar a la altura de su hija y la abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, somos un equipo. Pero también quiero que seas niña. Prométeme que me vas a decir si alguna vez sientes que es demasiada responsabilidad». Las primeras semanas fueron las más difíciles. María Elena había establecido una rutina estricta. Se levantaba a las 5 para trabajar hasta las 7, cuando comenzaba el día con los niños. Desayuno, baños, actividades, almuerzo, siesta, y luego otra sesión de trabajo, mientras los niños jugaban o veían televisión. Las noches las dedicaba a las tareas domésticas y a preparar todo para el día siguiente. El dinero era ajustado, pero por primera vez en años, María Elena tenía control total sobre las finanzas familiares. Llevaba una contabilidad detallada de cada gasto, planificaba las comidas de la semana para aprovechar al máximo cada peso, compraba ropa usada en buen estado para los niños. Había descubierto que podía estirar el dinero mucho más de lo que Roberto jamás había logrado. 3 semanas después de que Roberto se fuera, María Elena estaba bañando a los gemelos cuando sonó el teléfono. Era él. «María Elena, ¿cómo están?», preguntó con voz que trataba de sonar casual. «Bien», respondió ella secamente. «¿Qué necesitas?». «Quería hablar con los niños».
María Elena sintió una mezcla de rabia y dolor. Después de 3 semanas de silencio total, ahora quería hablar con los niños como si nada hubiera pasado. Roberto, los niños han estado preguntando por ti todos los días. Ana Lucía llora por las noches porque no entiende por qué papá no llama. No puedes aparecer y desaparecer cuando se te dé la gana. María Elena, son mis hijos también. Entonces debiste pensarlo antes de irte, respondió ella. Si quieres hablar con ellos, está bien, pero va a ser en mis términos. No los vas a confundir con promesas que no vas a cumplir. La conversación con los niños fue desgarradora. Ana Lucía lloraba mientras le preguntaba a su papá cuándo iba a volver. Los gemelos eran demasiado pequeños para entender por qué papá estaba en el teléfono pero no en la casa. Cristian solo quería contarle sobre sus juguetes y sus dibujos. Después de la llamada, Ana Lucía se quedó muy triste el resto del día. Esa noche, mientras María Elena la acostaba, la niña le preguntó, «Mami, papá nos dejó porque nosotros nos portamos mal». El corazón de María Elena se partió en 1000 pedazos. Se acostó al lado de su hija en la cama pequeña y la abrazó. «No, mi amor. Escúchame bien, ustedes no hicieron nada malo. Ustedes son los niños más maravillosos del mundo, y cualquier papá estaría orgulloso de tenerlos. Lo que pasó con papá no tiene nada que ver con ustedes. Los adultos a veces tomamos decisiones que lastiman a las personas que amamos, pero eso no significa que ustedes hicieron algo malo. Entonces, ¿por qué se fue?». María Elena pensó cuidadosamente su respuesta. A veces los adultos no saben cómo manejar las situaciones difíciles, y toman decisiones equivocadas. Papá pensó que sería más fácil irse que quedarse y resolver los problemas junto con nosotros. ¿Pero tú no te vas a ir nunca? Jamás, mi amor. Yo siempre voy a estar aquí con ustedes. Esa es una promesa que puedes guardar en tu corazón para siempre. Los meses pasaron, y María Elena comenzó a desarrollar una confianza en sí misma que no había sentido en años. Su trabajo había crecido. Ahora tenía varios clientes regulares, y sus ingresos eran cada vez más estables. Había aprendido a manejar 5 niños sola, había desarrollado sistemas y rutinas que funcionaban, había descubierto fortalezas en ella que no sabía que existían. También había comenzado a reconectar con la mujer que había sido antes de casarse. En las noches, después de acostar a los niños, a veces se sentaba frente al espejo y se reconocía a sí misma por primera vez en años. Ya no se veía como la esposa de Roberto, o simplemente como la mamá de los niños. Se veía como María Elena, una mujer capaz, inteligente, fuerte. Roberto llamaba esporádicamente, a veces pasaban semanas sin que diera señales de vida. Cuando llamaba, siempre prometía mandar dinero la próxima semana, pero el dinero rara vez llegaba. Al principio, María Elena se enfurecía por estas promesas vacías, pero con el tiempo aprendió a no depender de ellas. Había construido una vida estable para ella y sus hijos sin contar con él. Un día, 6 meses después del abandono, María Elena estaba en el parque con los niños cuando se encontró con Sandra, una vecina que había conocido años atrás, pero con quien no había tenido mucho contacto. «María Elena, qué sorpresa, ¿cómo estás?», la saludó Sandra. «He estado escuchando que Roberto se fue, ¿es cierto?». María Elena sintió el impulso automático de sentir vergüenza, como si el abandono de Roberto fuera un reflejo de su propio fracaso. Pero entonces miró a sus 5 hijos jugando felices en los columpios, pensó en lo que había logrado en estos meses, y sintió algo diferente orgullo. «Sí, es cierto», respondió con la cabeza en alto. «Se fue hace 6 meses. ¡Ay, qué terrible! ¿Y cómo estás manejando todo sola?». «Muy bien. La verdad», respondió María Elena, y se dio cuenta de que lo decía completamente en serio. «Ha sido difícil, pero hemos salido adelante. Los niños están bien. Yo trabajo desde casa, y hemos aprendido a ser un equipo muy fuerte». Sandra la miró con admiración. «No sé cómo lo haces. 5 niños sola, debe ser agotador». «Lo es», admitió María Elena, «pero también es muy gratificante. He descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba». Esa noche, mientras preparaba la cena, María Elena reflexionó sobre esa conversación. Por primera vez desde que Roberto se había ido, no se sintió como una víctima de las circunstancias. Se sintió como una sobreviviente, como una guerrera.
Los niños también habían mostrado una resistencia impresionante. Ana Lucía seguía siendo su ayudante principal, pero María Elena se había asegurado de que también tuviera tiempo para ser niña. Los gemelos habían dejado de preguntar por papá todos los días. Cristian había comenzado a llamarla mami y papi cuando quería algo especial, lo que siempre hacía reír a María Elena. Y la pequeña Sofía, que ahora tenía 9 meses, era un bebé alegre y sano que iluminaba la casa con su sonrisa. Una tarde, mientras trabajaba en su computador con Sofía en el regazo, María Elena recibió una llamada inesperada. Era el señor Hernández, su antiguo jefe. María Elena, tengo una propuesta que hacerte. He estado muy contento con el trabajo que has estado haciendo para mis clientes, y quiero ofrecerte algo más grande. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó María Elena, intrigada. Quiero que seas mi socia en una nueva división de la empresa. Servicios contables para pequeñas empresas y emprendedores. Tú manejarías todo desde tu casa, tendrías tu propio equipo, y compartirías las ganancias conmigo. María Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Señor Hernández, eso suena increíble. ¿Pero está seguro? Yo tengo 5 niños pequeños. María Elena, precisamente por eso sé que eres la persona indicada. Si puedes manejar 5 niños y hacer el trabajo de calidad que has estado haciendo, puedes manejar cualquier cosa. Además, este negocio crecería gradualmente. Tú controlarías tu tiempo y tus horarios. Después de colgar, María Elena se quedó sentada en silencio por varios minutos. Un año atrás era una ama de casa dependiente económicamente de su esposo, sin perspectivas profesionales, sin confianza en sus propias capacidades. Ahora le estaban ofreciendo una sociedad empresarial. Esa noche, después de acostar a los niños, llamó a su madre para contarle las novedades. «Mija, estoy tan orgullosa de ti», dijo doña Carmen con la voz quebrada por la emoción. «Siempre supe que tenías esa fuerza dentro, pero hasta a mí me sorprende lo que has logrado. Mamá, a veces me asusto de lo que he tenido que hacer, pero también me siento, no sé, completa de una manera que no me había sentido en años. Es porque ahora estás viviendo tu propia vida, mija. Antes vivías la vida que otro había planeado para ti. Ahora tú eres la dueña de tu destino». 2 días después, Roberto volvió a llamar. Esta vez sonaba diferente, más nervioso. «María Elena, necesito contarte algo», comenzó. «¿Qué?», respondió ella, ocupada preparando el almuerzo mientras hablaba. «Es que... bueno, las cosas acá no han salido como pensé». María Elena dejó de cocinar y prestó atención. «¿Qué quieres decir?». «Pues que el trabajo no era lo que me habían prometido, y ahora me quedé sin empleo, y conocí a una mujer, pero las cosas tampoco funcionaron con ella». María Elena sintió una mezcla de emociones, satisfacción por saber que las cosas no le habían salido como él esperaba, pero también una extraña tristeza por el hombre que había sido su compañero durante años. «¿Y me cuentas esto por qué?», preguntó. «Porque estaba pensando que tal vez podría volver, que podríamos intentarlo de nuevo». El silencio que siguió fue largo. María Elena miró a su alrededor, su casa que ahora funcionaba como nunca antes había funcionado. Sus hijos que habían aprendido a ser independientes y seguros de sí mismos. Su trabajo, que le daba no solo ingresos sino satisfacción personal. Su vida, que por primera vez en años, era verdaderamente suya. «No, Roberto», dijo finalmente. «¿No? Pero María Elena, somos una familia». «Éramos una familia», lo corrigió. «Tú decidiste que no querías ser parte de esta familia cuando te fuiste. Nosotros aprendimos a vivir sin ti, y hemos estado muy bien. Pero los niños necesitan a su padre». Los niños necesitaban a su padre hace 8 meses, cuando lloraban preguntando por qué no llegabas a casa. Lo necesitaban cuando Ana Lucía tenía pesadillas pensando que había hecho algo malo para que te fueras. Lo necesitaban cuando yo trabajaba día y noche para mantenerlos sola. Ahora ya no, Roberto. Ahora tenemos una vida estable, y yo no voy a dejar que la destruyas otra vez. María Elena, por favor. He aprendido. He cambiado. Roberto, no cambiaste en los 5 años que estuvimos juntos después de tener hijos. No cambiaste cuando veías que yo me ahogaba, tratando de cuidar a 5 bebés sola, mientras tú trabajabas. No cambiaste cuando planeaste irte a escondidas,
sin importarte lo que pasara con nosotros. ¿Qué te hace pensar que has cambiado ahora? Porque me di cuenta de lo que perdí. Lo que perdiste era tu responsabilidad mantenerlo, y decidiste que no valía la pena el esfuerzo. Ahora que las cosas no te salieron como esperabas, quieres volver a lo seguro. Pero nosotros ya no somos tu red de seguridad, Roberto. Después de colgar, María Elena se sintió extrañamente en paz. No había rabia, no había dolor, solo una sensación de cierre. Roberto había sido un capítulo importante de su vida, el padre de sus hijos, pero ese capítulo había terminado. Ahora ella estaba escribiendo su propia historia. Esa noche mientras cenaban, Ana Lucía le preguntó, «Mami, ¿quién llamó hoy?» «Papá», respondió María Elena simplemente. «¿Y qué quería?» María Elena miró a su hija, que ahora tenía 6 años, y había madurado tanto en este año. «Quería saber cómo estábamos». «¿Y le dijiste que estamos bien?» «Sí, mi amor, le dije que estamos muy bien». Ana Lucía sonrió. «Es verdad, estamos bien». 6 meses después, María Elena había legalizado su sociedad con el señor Hernández. Su división de servicios contables había crecido tanto que ya tenía 3 empleadas trabajando desde sus propias casas. Había comprado un computador nuevo, había renovado la decoración de la casa, y por primera vez en años, tenía ahorros en el banco. Los niños estaban creciendo felices y seguros. Ana Lucía había comenzado primero de primaria, y era una de las mejores estudiantes de su clase. Los gemelos, ahora de 3 años, habían comenzado en un jardín infantil de medio tiempo que María Elena podía costear con sus nuevos ingresos. Cristian era un niño seguro de sí mismo que había aprendido a ayudar en casa sin que eso interfiriera con su infancia. Y Sofía, de 1 año y medio, caminaba por toda la casa llenándola de risas. Una tarde mientras María Elena trabajaba en su oficina improvisada en casa, sonó el timbre. Era una mujer que no conocía, bien vestida, de unos 40 años. «¿Usted es María Elena?», preguntó la mujer. «Sí, ¿en qué la puedo ayudar?» «Mi nombre es Patricia. Bueno, era la novia de Roberto». María Elena sintió una punzada de curiosidad, pero también de precaución. «Ah, ¿y qué necesita? ¿Podríamos hablar? Es sobre Roberto, y creo que hay cosas que usted debería saber». María Elena la invitó a pasar. Los niños estaban en el patio jugando, así que podían hablar con privacidad. «No sé cómo decirle esto», comenzó Patricia, «pero Roberto me mintió sobre muchas cosas. Me dijo que usted lo había echado de la casa, que usted no lo dejaba ver a los niños, que usted era, bueno, que era una mujer muy difícil». María Elena no se sorprendió. «¿Y usted qué piensa ahora?» «Ahora sé que me mintió. Cuando las cosas se pusieron serias entre nosotros, cuando comencé a preguntarle cuándo iba a traer a los niños para que los conociera, siempre tenía excusas. Decía que usted no se los permitía, que tenía que esperar el momento adecuado. Pero después me enteré de que él nunca había intentado siquiera visitarlos». Patricia pausó y miró a María Elena con respeto. «También me enteré de que usted nunca le pidió dinero, que usted se las estaba arreglando sola. Él me había dicho que usted lo estaba presionando económicamente». «¿Y por qué me cuenta esto?», preguntó María Elena. «Porque terminé con él la semana pasada, y porque creo que usted merece saber el tipo de mentiras que él está contando sobre usted. También porque, bueno, porque admiro lo que ha hecho. Criar 5 niños sola, y montar su propio negocio al mismo tiempo no es algo que cualquiera pueda hacer». Después de que Patricia se fue, María Elena se quedó pensando en la conversación. Roberto no solo había abandonado a su familia, sino que había estado difamándola para justificar su abandono ante otras personas. Pero extrañamente, esto no la hizo sentir rabia. Al contrario, le confirmó que había tomado la decisión correcta al no permitir que volviera. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Ana Lucía le preguntó, «Mami, ¿tú estás feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?». «Porque te veo sonreír mucho últimamente. Antes, cuando papá estaba aquí, no sonreías tanto». María Elena se dio cuenta de que su hija tenía razón. A pesar de todas las dificultades, a pesar del cansancio, a pesar de la presión de criar 5 niños sola, era más feliz de lo que había sido en años. «Sí, mi amor, soy feliz. Estoy cansada a veces, preocupada a veces, pero soy feliz». «¿Y nosotros te hacemos feliz?».
Ustedes son lo que más feliz me hace en el mundo. Ana Lucía sonrió y se acurrucó más cerca de su madre. A mí también me gusta más como somos ahora. 2 años después de que Roberto se fuera, María Elena había transformado completamente su vida. Su empresa de servicios contables tenía más de 20 clientes, había contratado 5 empleadas, y estaba considerando abrir una oficina física. Había comprado una casa más grande en un mejor barrio, había matriculado a los niños en un buen colegio, y tenía un auto propio. Pero más importante que el éxito económico, era el crecimiento personal. María Elena había redescubierto su propia identidad. Había desarrollado una confianza en sí misma que nunca antes había tenido, había aprendido que era capaz de enfrentar cualquier desafío. Los niños habían crecido en un ambiente de amor, estabilidad y ejemplo de trabajo duro. Ana Lucía, ahora de 8 años, era una niña segura de sí misma, que había aprendido que las mujeres podían ser independientes y exitosas. Los gemelos eran niños alegres y extrovertidos. Cristian había desarrollado un amor por los libros, y soñaba con ser escritor. Y Sofía, de 3 años, era una niña brillante y curiosa, que llenaba la casa de alegría. Roberto había intentado contactarlos varias veces más a lo largo de esos 2 años. Había habido periodos de varios meses sin noticias, seguidos de llamadas esporádicas, donde prometía visitas que nunca se materializaban, o dinero que nunca llegaba. Los niños habían aprendido a no esperar nada de él, y María Elena había dejado de tomar sus llamadas como algo importante. Una tarde, mientras María Elena revisaba los estados financieros de su empresa en su nueva oficina en casa, Ana Lucía llegó de la escuela con una composición que había escrito sobre su familia. «Mami, ¿quieres leer lo que escribí?», le preguntó emocionada. María Elena tomó la hoja y comenzó a leer. «Mi familia. Mi familia está compuesta por mi mamá, mis 4 hermanos y yo. Somos 6 personas, pero somos muy fuertes. Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Ella trabaja mucho para darnos todo lo que necesitamos. También nos cuida cuando estamos enfermos y nos ayuda con las tareas. Mi mamá dice que las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos. Mis hermanos son Pablo, Pedro, Cristian y Sofía. Pablo y Pedro son gemelos y son muy divertidos. Cristian lee muchos libros y me cuenta historias. Sofía es la más pequeña, pero es muy inteligente. Antes teníamos un papá, pero él se fue cuando yo era pequeña. Al principio estuve triste, pero ahora entiendo que nosotros estamos bien sin él. Mi mamá dice que una familia no se define por quién se va, sino por quién se queda. Nuestra familia es especial porque todos nos ayudamos. Yo ayudo a cuidar a mis hermanos, los gemelos se ayudan entre ellos, y Cristian ayuda a limpiar. Todos ayudamos a mamá. Me gusta mi familia porque siempre estamos juntos y nos queremos mucho. Mamá dice que somos un equipo invencible. María Elena sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras leía. Su hija había captado perfectamente lo que habían construido juntos. No una familia rota, sino una familia diferente pero completa. Ana Lucía, esto es hermoso, le dijo abrazándola. ¿Y esto es lo que realmente piensas? Sí, mami. ¿Está mal? No, mi amor. Está perfecto. Es exactamente lo que somos, un equipo invencible. Esa noche, después de acostar a todos los niños, María Elena se sentó en el balcón de su nueva casa, mirando las estrellas. Pensó en la mujer que había sido 3 años atrás, insegura, dependiente, abrumada por las circunstancias. Pensó en el momento en que escuchó esa conversación telefónica que cambió su vida para siempre. En ese momento había sentido que su mundo se derrumbaba. Ahora se daba cuenta de que no se había derrumbado, se había transformado. Roberto no había destruido su familia. Había revelado que ella era más fuerte de lo que jamás imaginó. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era un número que no reconocía. «¿Aló? María Elena, soy Roberto». La voz que una vez había sido lo más familiar del mundo ahora le sonaba extraña, lejana. «¿Qué necesitas, Roberto?» «Quería contarte que me voy a casar». María Elena sintió nada, ni dolor, ni rabia, ni siquiera sorpresa, solo una tranquila indiferencia. «Felicitaciones», dijo sinceramente. «¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué más quieres que diga? Espero que seas feliz». «¿Y no te molesta?»
María Elena sonrió en la oscuridad. Roberto, hace mucho tiempo que lo que hagas con tu vida dejó de afectarme. Tengo mi propia vida, mis propios planes, mis propias metas. Lo que tú hagas es asunto tuyo. ¿Y los niños? ¿No crees que deberían conocer a su nueva madrastra? Los niños ya tienen una madre, Roberto, y han tenido una vida muy estable sin ti. Si quieres intentar ser parte de sus vidas, esa es una conversación que tendríamos que tener muy seriamente, con reglas muy claras. Pero no voy a permitir que entres y salgas de sus vidas según tu conveniencia. María Elena, son mis hijos también. Biológicamente, sí, pero ser padre es mucho más que eso. Ser padre es estar ahí cuando tienen pesadillas, cuando están enfermos, cuando necesitan ayuda con la tarea, cuando necesitan a alguien que los defienda. Ser padre es ser constante, confiable, comprometido. Tú has sido eso. Roberto no respondió. Si realmente quieres ser parte de sus vidas, continuó María Elena, entonces tienes que demostrar que has cambiado. No con palabras, sino con acciones. Constantes, a largo plazo. Los niños no necesitan a alguien que aparezca cuando le conviene y desaparezca cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Me darías esa oportunidad? María Elena pensó en sus hijos, durmiendo tranquilos en sus camas, seguros en el mundo estable que ella había construido para ellos. Si realmente has cambiado, si realmente estás dispuesto a ser el padre que ellos necesitan, no la persona que tú crees que necesitas ser, entonces podríamos hablar. Pero no va a ser fácil, Roberto. La confianza se perdió hace mucho tiempo, y tendría que ganarse de nuevo, paso a paso. Entiendo. Espero que sí, y Roberto, si decides intentarlo, tiene que ser para siempre. Mis hijos ya no van a sufrir por tu inconsistencia. Después de colgar, María Elena se quedó un rato más en el balcón. No sabía si Roberto realmente había cambiado, si realmente estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de ser padre, pero ya no era su trabajo averiguarlo o ayudarlo a hacerlo. Su trabajo era proteger a sus hijos y seguir construyendo la vida que habían creado juntos. Al día siguiente era sábado, y como todos los sábados, era día de panqueques caseros y planes familiares. María Elena se levantó temprano, puso música suave, y comenzó a preparar el desayuno especial de la semana. Uno a uno, los niños fueron apareciendo en la cocina en pijama, con el cabello desordenado y sonrisas somnolientas. Ana Lucía ayudó a preparar el jugo. Los gemelos pusieron la mesa con varios platos en lugares incorrectos. Cristian organizó las servilletas en patrones geométricos complejos, y Sofía simplemente corrió por la cocina riendo y llenando el espacio de alegría. Mientras desayunaban, María Elena miró a cada uno de sus hijos y sintió una profunda satisfacción. No era la vida que había planeado cuando era joven, pero era una vida buena, era su vida. «Mami», dijo Cristian entre bocados de panqueque, «¿qué vamos a hacer hoy?» «¿Qué quieren hacer ustedes?», preguntó María Elena. «Al parque», gritaron los gemelos al unísono. «A la biblioteca», dijo Cristian. «A visitar a la abuela», sugirió Ana Lucía. «Perritos», dijo Sofía, que en su vocabulario limitado usaba perritos para referirse a cualquier cosa emocionante. María Elena se rió. «¿Qué tal si vamos primero al parque, luego a la biblioteca, después a almorzar donde la abuela, y en el camino miramos los perritos en la tienda de mascotas?» Los gritos de emoción de los 5 niños llenaron la cocina. Mientras se preparaban para salir, María Elena se miró en el espejo del pasillo. Vio a una mujer de 30 años, con algunas líneas de expresión alrededor de los ojos que no estaban ahí antes, con manos que mostraban el trabajo duro, pero con una luz en los ojos que había estado ausente durante muchos años. «Mami, ¿estás lista?», preguntó Ana Lucía, apareciendo a su lado con su mochila llena de libros para devolver a la biblioteca. «Sí, mi amor, estoy lista». Y era verdad. Estaba lista para lo que viniera. Había aprendido que podía enfrentar cualquier desafío, superar cualquier obstáculo, construir cualquier sueño. Había aprendido que su felicidad no dependía de nadie más que de ella misma, y de las decisiones que tomara cada día. Salieron de la casa en una procesión alegre y ruidosa, María Elena cargando a Sofía, Ana Lucía de la mano con Cristian, y los gemelos corriendo adelante pero manteniéndose siempre a la vista. Eran una familia diferente a la tradicional,
pero eran una familia completa, fuerte, llena de amor. Mientras caminaban hacia el parque bajo el sol de la mañana, María Elena pensó en todas las mujeres que tal vez estaban pasando por situaciones similares a la que ella había vivido. Mujeres que se sentían atrapadas, dependientes, sin opciones. Quería que supieran lo que ella había aprendido, que dentro de cada una había una fortaleza que tal vez no sabían que poseían, que el final de una etapa podía ser el comienzo de algo mejor, que nunca era demasiado tarde para tomar control de su propia vida. La vida le había enseñado que a veces las peores traiciones pueden llevarte a los mejores descubrimientos sobre ti misma, que a veces perder lo que creías que necesitabas te lleva a encontrar lo que realmente querías, que a veces, cuando crees que tu mundo se está acabando, en realidad está comenzando. Roberto había pensado que ella no podría sobrevivir sin él. Había subestimado no solo su fortaleza, sino su capacidad de crecimiento, de reinvención, de éxito. Al irse, le había dado el regalo más grande de su vida, la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no tenía que ser lo que otros esperaban que fuera. Ahora, 3 años después, María Elena sabía que había tomado las decisiones correctas. No había sido el camino fácil, pero había sido su camino. Y ese camino la había llevado a una vida de la que se sentía orgullosa, rodeada de personas que la amaban incondicionalmente, construyendo un futuro que era completamente suyo. Al llegar al parque, los niños corrieron hacia los juegos, mientras ella se sentó en una banca a vigilarlos. Su teléfono sonó con una notificación de email de trabajo, pero por primera vez en mucho tiempo, decidió ignorarlo. Era sábado, era tiempo de familia, y había aprendido que el equilibrio entre trabajo y vida personal era una de las claves de la felicidad. Vio a sus hijos jugar, reír, explorar, soñar, y supo que había hecho lo correcto. No solo por ella, sino por ellos. Les había dado el ejemplo de que las personas pueden levantarse después de caer, que pueden construir algo hermoso incluso después de que algo se rompa, que pueden ser felices incluso cuando las cosas no salen como estaban planeadas. Y mientras el sol de la mañana caía suavemente sobre su familia, María Elena cerró los ojos por un momento y agradeció silenciosamente por cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación que la había llevado hasta este punto, porque ahora entendía que todo había valido la pena. 5 años después, el auditorio estaba lleno hasta el último asiento. Mujeres de todas las edades habían venido a escuchar la conferencia de María Elena sobre emprendimiento femenino y superación personal. Desde el podio, podía ver rostros que reflejaban la misma incertidumbre que ella había sentido años atrás. Madres agotadas, mujeres en crisis, emprendedoras que dudaban de sus capacidades. Hace 8 años, comenzó María Elena con voz clara y segura. Yo era una mujer que creía que su valor dependía de mantener feliz a su esposo y tener una casa perfecta. No tenía ingresos propios, no tomaba decisiones importantes, y había puesto mis sueños en pausa indefinidamente para dedicarme completamente a mi familia. Una mujer en la primera fila asintió reconociéndose en esas palabras. María Elena sonrió comprensivamente. Tenía 5 hijos menores de 6 años, y mi mundo se reducía a pañales, biberones, y la constante preocupación de no ser suficiente como madre y como esposa. Pero un día, la vida me puso frente a una elección que cambiaría todo. En la tercera fila, Ana Lucía, ahora de 13 años, escuchaba orgullosa a su madre. A su lado estaban los gemelos Pablo y Pedro de 10 años, Cristian de 12, y Sofía de 8 años. Todos habían venido a apoyar a su madre en esta conferencia especial, la presentación de su libro, Renaciendo: cómo convertir la crisis en oportunidad. El día que mi esposo me abandonó, continuó María Elena, pensé que mi mundo se había acabado. Pero lo que no sabía era que en realidad estaba comenzando. Porque ese día aprendí la lección más importante de mi vida: nadie más es responsable de mi felicidad, de mi éxito, o de mi futuro más que yo misma. El auditorio estaba en completo silencio. María Elena había aprendido a contar su historia de una manera que inspirara sin victimizar, que enseñara sin sermonear. No fue fácil. Hubo noches en las que lloré mientras mis hijos dormían, preguntándome si sería capaz de darles todo lo que necesitaban. Hubo días en los que el agotamiento era tan grande que no sabía cómo iba a levantarme de la cama.
Pero también hubo momentos de una claridad absoluta, momentos en los que me di cuenta de que tenía dentro de mí una fuerza que nunca había explorado. Una señora mayor en la quinta fila se limpió discretamente una lágrima. María Elena había aprendido que su historia resonaba especialmente con mujeres de la generación de su madre, mujeres que habían vivido épocas en las que las opciones para las mujeres eran aún más limitadas. Mi empresa de servicios contables ahora tiene 50 empleados, la mayoría mujeres que trabajan desde sus casas para poder estar cerca de sus familias. Hemos ayudado a más de 500 emprendedores a establecer sus negocios, pero más importante que el éxito empresarial, es lo que aprendí sobre mí misma en el proceso. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de varias mujeres en el auditorio. Aprendí que el momento en que dejamos de esperar que alguien más nos rescate, es el momento en que comenzamos realmente a vivir. Aprendí que nuestros hijos no necesitan madres perfectas. Necesitan madres que les enseñen con el ejemplo que es posible levantarse después de caer. Aprendí que a veces, las peores crisis nos llevan hacia las mejores versiones de nosotras mismas. Al finalizar la conferencia, una cola de mujeres se formó para hablar con María Elena personalmente. Cada una traía su propia historia de dificultades, sus propios miedos, sus propias esperanzas. Señora María Elena, le dijo una mujer joven con un bebé en brazos, mi esposo me dejó hace 3 meses, y tengo 2 niños pequeños. No sé cómo voy a salir adelante. María Elena tomó suavemente las manos de la mujer. ¿Sabes leer y escribir? Sí. Terminé el bachillerato. ¿Sabes usar un computador? Un poco. ¿Tienes ganas de trabajar duro por un futuro mejor para ti y tus hijos? Sí, muchas ganas. Entonces tienes todo lo que necesitas para empezar. El resto se aprende sobre la marcha. María Elena le entregó su tarjeta personal. Llámame mañana. Estoy comenzando un programa de capacitación para mujeres en tu situación. Era cierto, María Elena había decidido expandir su empresa para incluir un programa de formación laboral para mujeres cabeza de familia. Era su manera de retribuir todo lo que la vida le había dado. Esa noche, en su nueva casa, una casa espaciosa con jardín que había comprado 2 años atrás, María Elena cenó con sus hijos como todas las noches. La rutina familiar seguía siendo sagrada para ella, pero ahora había ayuda doméstica que le permitía dedicar tiempo de calidad a cada uno. Mami, me gustó mucho tu conferencia, le dijo Sofía mientras comían. Cuando yo sea grande también quiero ayudar a otras personas como tú. ¿Y qué te gustó más?, preguntó María Elena. Cuando dijiste que somos más fuertes de lo que creemos, como cuando aprendí a montar bicicleta sin rueditas de entrenamiento. Los gemelos, ahora en 5º grado, habían desarrollado personalidades muy distintas. Pablo era extrovertido y soñaba con ser actor, mientras Pedro era más introspectivo y mostraba talento para las matemáticas. Ambos habían heredado el espíritu emprendedor de su madre y ya tenían pequeños negocios vendiendo dulces en el colegio. Cristian, de 12 años, había publicado su primer cuento en una revista juvenil local. Su sueño de ser escritor se fortalecía cada día, y María Elena lo apoyaba llevándolo a talleres literarios y comprándole todos los libros que quería. Ana Lucía, la mayor, había desarrollado un liderazgo natural. Era presidenta del curso, participaba en obras de teatro del colegio y había expresado su interés en estudiar psicología para ayudar a niños en situaciones difíciles. A los 13 años, tenía una madurez emocional impresionante, pero había logrado mantener la alegría y la inocencia propias de su edad. Ana Lucía, le preguntó María Elena esa noche, mientras la ayudaba con una tarea de ciencias sociales. ¿Tú te acuerdas mucho de cuando papá vivía aquí? Ana Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. Sí, me acuerdo de algunas cosas, pero la verdad, mami, siento que nuestra vida real comenzó cuando él se fue. Antes era como si estuviéramos esperando siempre algo, y ahora estamos viviendo. La perspicacia de su hija siempre sorprendía a María Elena. ¿No te hace falta tener una familia tradicional? Mami, nosotros somos una familia tradicional, solo que nuestra tradición es diferente. Nuestra tradición es apoyarnos, trabajar juntos y ser felices. Roberto había intentado acercarse a los niños en varias ocasiones durante estos años. Había habido periodos de llamadas regulares que duraban algunas semanas, seguidos de largos silencios.
Había prometido visitas que nunca se materializaron, regalos que nunca llegaron, planes que nunca se cumplieron. Los niños habían aprendido a no crear expectativas alrededor de su padre biológico. No era que lo odiaran, simplemente había dejado de ser una figura importante en sus vidas. Cuando hablaban de él, era con una indiferencia tranquila, como quien habla de un conocido lejano. 2 años atrás, Roberto había aparecido inesperadamente en la puerta de la casa. María Elena había hablado con él en el jardín, sin permitir que entrara, mientras los niños observaban desde la ventana. «He cambiado, María Elena. Ahora tengo un trabajo estable, una casa propia. Quiero ser parte de sus vidas». María Elena lo había escuchado con la serenidad que había aprendido a mantener en todas las situaciones difíciles. «Roberto, si realmente quieres ser parte de sus vidas, tienes que empezar poco a poco, ganándote su confianza. Ellos ya no te conocen como padre. Para ellos, eres prácticamente un extraño. Pero son mis hijos. Biológicamente, sí. Emocionalmente, no. Eso tendrías que construirlo desde cero, y no sé si ellos quieran hacerlo». Al final, Roberto había insistido en hablar con los niños. María Elena había accedido, pero con su supervisión. La conversación había sido incómoda y forzada. Los niños habían sido educados pero distantes. Roberto prometió volver pronto, pero habían pasado 2 años sin que apareciera de nuevo. «¿Sabes qué?», le había dicho Ana Lucía a María Elena después de esa visita. «No me generó nada verlo. Ni tristeza, ni alegría, ni rabia. Es como ver a alguien que no conozco». María Elena había entendido en ese momento que sus hijos estaban bien, que habían sanado de la ausencia paterna de una manera que ella no había esperado. No estaban resentidos ni traumatizados, simplemente habían seguido adelante con sus vidas. Ahora, 5 años después de esa última visita, María Elena recibía ocasionalmente noticias de Roberto, a través de conocidos mutuos. Se había casado efectivamente, tenía un hijo con su nueva esposa, y al parecer llevaba una vida estable. María Elena se alegraba genuinamente por él, sin sarcasmo ni amargura. Esperaba que hubiera encontrado la felicidad que no había sabido valorar en su primera familia. Pero sus hijos ya no preguntaban por él. Habían construido una identidad familiar sólida sin él, y habían aprendido que el amor y el apoyo no necesariamente vienen de donde uno espera, sino de donde realmente están dispuestos a darlo. El gran reconocimiento. Un jueves por la mañana, mientras María Elena revisaba los reportes financieros de su empresa, recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. «Señora María Elena Rodríguez», dijo una voz formal al otro lado del teléfono, «habla desde la Cámara de Comercio de la ciudad. Queremos informarle que ha sido seleccionada como empresaria del año en la categoría de emprendimiento social». María Elena no podía creer lo que estaba escuchando. El premio Empresaria del Año era uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector empresarial de la ciudad. Además, continuó la voz, su programa de capacitación laboral para mujeres cabeza de familia ha sido reconocido como el proyecto de mayor impacto social del año. Después de colgar, María Elena se quedó sentada en silencio por varios minutos. Pensó en la mujer que había sido 8 años atrás, en sus miedos, en su inseguridad, en sus noches de llanto. Esa mujer jamás habría imaginado que un día recibiría un reconocimiento como este. Esa noche organizó una pequeña celebración familiar. Preparó la cena favorita de cada uno de sus hijos y les contó sobre el premio. «Mami, eres famosa», gritó Sofía emocionada. «No soy famosa, mi amor. Solo soy una mujer que trabajó duro para construir una vida mejor para su familia». «Pero mami», intervino Cristian, «tú ayudaste a muchas otras familias también. La señora del almacén me contó que su hermana consiguió trabajo gracias a tu programa». Era cierto. En los últimos 3 años, más de 200 mujeres habían pasado por el programa de capacitación de María Elena. Muchas habían conseguido empleos estables, otras habían iniciado sus propios negocios, todas habían ganado confianza en sus propias capacidades. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu trabajo, mami?», le preguntó Ana Lucía durante la cena. «¿Qué, mi amor?». «Que les enseñas a las mujeres que no necesitan que las rescaten. Les enseñas que pueden rescatarse solas». La ceremonia de premiación se realizó un mes después en el hotel más elegante de la ciudad.
María Elena había comprado su primer vestido de gala en años, se había arreglado el cabello en un salón profesional, y se sentía hermosa y segura de sí misma. Sus 5 hijos la acompañaron, vestidos elegantemente para la ocasión. Doña Carmen, su madre, también estaba presente, llorando de orgullo cada vez que alguien mencionaba los logros de su hija. Cuando llegó el momento de su discurso de aceptación, María Elena subió al podio sintiéndose completamente dueña de su destino. Hace 8 años, comenzó, yo era una mujer que creía que necesitaba que alguien más le diera sentido a su vida. Hoy estoy aquí, porque aprendí que el único sentido real de la vida es el que nosotros mismos construimos con nuestras decisiones, nuestro trabajo y nuestro amor. Miró hacia la mesa donde estaban sus hijos, todos sonriéndole con orgullo. Este premio no es solo mío, es de cada mujer que tuvo el valor de levantarse después de caer. Es de cada madre que trabajó día y noche para darle a sus hijos un mejor futuro. Es de cada emprendedora que creyó en sus sueños cuando nadie más lo hacía. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. María Elena sintió una emoción profunda, no por el reconocimiento en sí, sino por lo que representaba la validación de que había logrado convertir su dolor en propósito, su crisis en oportunidad. Después de la ceremonia, muchas personas se acercaron para felicitarla y conocer más sobre su historia. Entre ellas, una periodista de una revista nacional que quería hacer un artículo sobre emprendedoras exitosas. Señora Rodríguez, le preguntó la periodista, si pudiera darle un consejo a la mujer que era hace 8 años, ¿qué le diría? María Elena pensó cuidadosamente su respuesta. Le diría que confíe en sí misma, que dentro de ella hay una fuerza que aún no conoce, pero que está ahí esperando ser descubierta. Le diría que no tenga miedo al cambio, porque a veces las cosas que parecen finales son en realidad comienzos. Y le diría que merece ser feliz, no porque alguien más se lo permita, sino porque esa es su derecho natural como ser humano. El reencuentro inesperado. 6 meses después de recibir el premio, mientras María Elena almorzaba en un restaurante del centro comercial con Sofía después de una cita médica de rutina, vio entrar a una pareja con un niño pequeño. El hombre era Roberto. Durante unos segundos, sintió esa sensación extraña que se produce cuando ves a alguien del pasado en un contexto completamente diferente. Roberto se veía mayor, había ganado peso, tenía algunas canas. La mujer que lo acompañaba era joven y bonita, y el niño tendría unos 4 años. Roberto también la vio, y se acercó tímidamente a su mesa. María Elena. Hola, ¿cómo estás? Hola Roberto, bien, gracias. Su voz era cordial pero distante. ¿Esta es Sofía?, preguntó mirando a la niña, que ahora tenía 8 años y no guardaba ningún recuerdo claro de su padre. Sí. Está muy grande, muy bonita. Roberto parecía nervioso. ¿Y los otros niños? Están bien. Todos están muy bien. Hubo un silencio incómodo. Sofía observaba a Roberto con curiosidad pero sin reconocimiento. Escuché que te fue muy bien en los negocios, dijo Roberto finalmente, que recibiste un premio importante. Sí, ha ido bien. Me alegro por ti, de verdad. Y por su tono, parecía sincero. María Elena asintió. Roberto, ¿quieres presentarme a tu familia? Roberto se volteó hacia la mujer y el niño que habían permanecido a cierta distancia. Ella es Patricia, mi esposa, y él es Tomás, nuestro hijo. María Elena se levantó y se acercó a saludar a Patricia, quien parecía tan incómoda como Roberto. Mucho gusto, Patricia. Espero que sean muy felices. Gracias, respondió Patricia con una sonrisa tímida. He escuchado mucho sobre usted y sus hijos. Después de algunos minutos más de conversación superficial, Roberto se despidió. María Elena, me da mucha alegría verte bien, y bueno, lamento no haber sido el hombre que ustedes necesitaban. María Elena lo miró a los ojos y vio algo que no había visto 8 años atrás: honestidad genuina. Roberto, todos tomamos las decisiones que creemos que podemos manejar en su momento. Espero que ahora seas feliz y que seas el padre que Tomás necesita. Lo estoy intentando, respondió él. Todos los días. Cuando se fueron, Sofía le preguntó a María Elena. Mami, ¿ese señor era mi papá? Sí, mi amor. ¿Por qué no vive con nosotros?
porque a veces los adultos toman decisiones que los llevan por caminos diferentes. Pero eso no cambia el hecho de que tú eres amada y tienes una familia que te quiere mucho. Tú estás triste porque lo vimos. María Elena reflexionó sobre sus sentimientos. No había sentido tristeza, ni rabia, ni nostalgia, solo una especie de paz tranquila. No, mi amor, no estoy triste. Me alegra saber que él está bien y que está tratando de ser un buen papá para su otro hijo. Esa noche, María Elena les contó a sus otros hijos sobre el encuentro. Sus reacciones fueron similares a la de Sofía, curiosidad pero no dolor emocional. ¿Cómo te sentiste al verlo, mami?, le preguntó Ana Lucía. Tranquila, respondió María Elena honestamente. Como cuando te encuentras con un compañero de colegio después de muchos años. Hay una historia compartida, pero ya no hay conexión emocional. ¿Crees que él se arrepiente?, preguntó Cristian. Creo que sí, pero el arrepentimiento no puede cambiar el pasado, solo puede influir en las decisiones futuras. ¿Y tú te arrepientes de algo?, preguntó Pedro. La pregunta tomó a María Elena por sorpresa. Pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de no haber confiado en mí misma desde más joven. Me arrepiento de haber creído que mi valor dependía de mantener feliz a otra persona. Pero no me arrepiento de nada de lo que pasó después de que él se fue, porque todo eso nos llevó a ser la familia que somos ahora. ¿Ni siquiera las noches que llorabas?, preguntó Ana Lucía con esa percepción que siempre había tenido. Ni siquiera esas, porque esas lágrimas me ayudaron a sacar todo el dolor que tenía adentro para poder llenarlo con cosas mejores. 10 años después el legado. Era el 10º aniversario del día que Roberto se fue, aunque María Elena ya no marcaba esa fecha en el calendario. Era solo otro día más en una vida llena de propósito y satisfacción. Su empresa ahora tenía oficinas en 3 ciudades. Su programa de capacitación para mujeres se había expandido para incluir servicios de guardería, apoyo psicológico y microcréditos para emprendimientos. Más de 1000 mujeres habían pasado por el programa, y muchas de ellas ahora tenían sus propios negocios exitosos. María Elena había escrito 2 libros más sobre emprendimiento femenino y liderazgo personal. Daba conferencias por todo el país y había sido invitada a eventos internacionales sobre empoderamiento de la mujer. Pero más allá del éxito profesional, lo que más la llenaba de orgullo era ver a sus hijos convertirse en adultos jóvenes seguros de sí mismos, empáticos, y con una clara comprensión de sus propios valores. Ana Lucía, ahora de 18 años, había terminado el bachillerato como la mejor estudiante de su promoción. Había sido aceptada en la carrera de psicología en la universidad más prestigiosa del país, con una beca completa por méritos académicos. Su sueño era especializarse en terapia familiar para ayudar a niños en situaciones de divorcio o abandono. Los gemelos, Pablo y Pedro, de 15 años, habían mantenido sus personalidades distintas pero complementarias. Pablo había sido elegido presidente del consejo estudiantil y participaba en el grupo de teatro del colegio. Pedro había ganado varias olimpiadas de matemáticas y ya había expresado su interés en estudiar ingeniería. Ambos trabajaban los fines de semana en la empresa de su madre, aprendiendo sobre responsabilidad laboral y manejo del dinero. Cristian, de 14 años, había publicado su primer libro de cuentos juveniles. Era un muchacho sensible e inteligente que había heredado de su madre la capacidad de convertir las experiencias difíciles en aprendizaje y crecimiento. Sofía, de 10 años, era una niña brillante y segura de sí misma que había crecido viendo a su madre como un ejemplo de fortaleza y determinación. Era excelente estudiante, practicaba natación y había expresado su deseo de ser médica para ayudar a que la gente se sienta mejor. Todos los niños habían crecido con una comprensión clara de su historia familiar. María Elena nunca había ocultado los hechos, pero los había presentado de manera apropiada para cada edad, siempre enfocándose en las lecciones positivas que se podían extraer de las experiencias difíciles. En el colegio, sus hijos eran conocidos por ser responsables, empáticos y líderes naturales. Los padres de sus amigos frecuentemente comentaban sobre la educación que habían recibido y el ejemplo que daban. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ustedes como familia?, le había dicho una vez la directora del colegio a María Elena, que han convertido lo que podría haber sido una tragedia en una historia de triunfo sin amargura,
sin resentimiento. Roberto había intentado contactar a los niños en algunas ocasiones especiales durante estos años, cumpleaños, navidades, graduaciones. A veces enviaba regalos, otras veces solo mensajes de texto. Los niños recibían estos gestos con educación pero sin emoción particular. Habían aprendido a no crear expectativas alrededor de él. Cuando Ana Lucía se graduó del bachillerato como la mejor estudiante, Roberto envió flores y pidió permiso para asistir a la ceremonia. Ana Lucía había considerado la petición seriamente antes de responder. «Mami, no me molesta que venga, pero tampoco me emociona especialmente. Si viene está bien, si no viene también está bien. Ya no ocupa un lugar importante en mi vida». María Elena se había sentido orgullosa de la madurez emocional de su hija. No había resentimiento, pero tampoco había necesidad. Ana Lucía había crecido segura del amor de su familia inmediata y no necesitaba validación externa. Roberto había asistido a la graduación y se había comportado correctamente. Había felicitado a Ana Lucía, había saludado cordialmente a María Elena y se había ido sin crear drama ni incomodidad. Parecía entender finalmente cuál era su lugar en la vida de sus hijos biológicos, un conocido con quien compartían genes, pero no vínculos emocionales profundos. La reflexión final. Una noche de domingo, después de una cena familiar especialmente alegre en la que habían celebrado que Pedro había ganado otra Olimpiada de Matemáticas, María Elena se sentó en su estudio a escribir en el diario que había comenzado a llevar años atrás. «Querido diario», escribió, «hoy se cumplen exactamente 10 años desde que mi vida cambió para siempre. 10 años desde que escuché esa conversación que me partió el corazón, pero que al mismo tiempo me salvó». Se detuvo para pensar en las palabras exactas que quería usar. Si pudiera viajar en el tiempo y hablar con la mujer que era hace 10 años, la que lloraba en silencio mientras mecía a Sofía bebé, no sé si le diría lo que estaba a punto de pasar. Tal vez el dolor fue necesario para que encontrara su fuerza. Tal vez el miedo fue necesario para que descubriera su valor. Tal vez la crisis fue necesaria para que descubriera sus capacidades. Miró hacia la sala, donde Ana Lucía ayudaba a Sofía con una maqueta para el colegio, mientras los gemelos y Cristian jugaban cartas en la mesa del comedor. Lo que sí le diría es que confíe en lo que está por venir. Que las tempestades a veces limpian el aire y permiten que salga el sol con más fuerza. Que los finales a veces son comienzos disfrazados. Que dentro de ella hay una mujer increíble esperando a ser descubierta. Cerró el diario y se dirigió hacia la sala para unirse a sus hijos. Cuando se sentó en el sofá, Sofía inmediatamente se acurrucó a su lado. «Mami», le preguntó mientras pegaba una pieza de su maqueta, «¿tú crees que hay familias perfectas?» María Elena sonrió. «No, mi amor, no creo que haya familias perfectas, pero sí creo que hay familias felices, y familias que se apoyan, y familias que se aman sin condiciones. ¿Como la nuestra? Como la nuestra». Ana Lucía levantó la vista de la maqueta. «Mami, ¿tú eres feliz?». Era una pregunta que le habían hecho muchas veces a lo largo de los años, pero que nunca dejaba de conmoverla. «Sí, mi amor, soy muy feliz. No siempre es fácil. No siempre es perfecto. Pero sí, soy feliz». «¿Y qué es lo que más te hace feliz?», preguntó Cristian desde la mesa de cartas. María Elena los miró a todos, sus 5 hijos, cada uno único, cada uno especial, cada uno una prueba viviente de que había tomado las decisiones correctas. «Ustedes», respondió simplemente, «ustedes, y saber que les he dado el ejemplo de que es posible levantarse después de caer, que es posible construir algo hermoso incluso cuando algo se rompe, que es posible ser feliz sin depender de nadie más que de uno mismo». Esa noche, después de acostar a todos los niños, María Elena salió al jardín de su casa. Era una noche clara, llena de estrellas. Se sentó en la mecedora que había comprado años atrás y reflexionó sobre el camino recorrido. Pensó en todas las mujeres que había conocido a través de su programa de capacitación, cada una con su propia historia de dolor y superación. Pensó en las conferencias que había dado, en las lágrimas que había visto en los ojos de otras mujeres cuando contaba su historia, en los mensajes de agradecimiento que recibía de mujeres que habían encontrado en su experiencia la inspiración para cambiar sus propias vidas. Pensó en su madre, doña Carmen,
que ahora tenía 75 años, pero seguía siendo su principal fuente de sabiduría y apoyo. «Mija», le había dicho hacía poco, «tú convertiste tu dolor en propósito, y eso es lo más hermoso que puede hacer un ser humano». Pensó en sus hijos, que habían crecido viendo que las dificultades se pueden superar, que los sueños se pueden alcanzar con trabajo duro, que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de las decisiones internas. Y pensó en ella misma, en la mujer que había llegado a ser. Ya no era la María Elena insegura y dependiente de hace 10 años. Era una mujer completa, segura de sí misma, exitosa profesionalmente, pero sobre todo, feliz con la vida que había construido. Mientras las estrellas brillaban sobre su cabeza, María Elena murmuró una pequeña oración de gratitud. Gratitud por el dolor que la había enseñado su propia fuerza. Gratitud por el abandono que la había llevado hacia la independencia. Gratitud por la crisis que se había convertido en oportunidad. Y gratitud especial por aquella llamada telefónica de hacía 10 años. La llamada que Roberto había olvidado colgar. La llamada que le había mostrado la verdad, y le había dado la oportunidad de elegir su propio destino. Porque ahora sabía que a veces las peores traiciones son los mejores regalos disfrazados. A veces perder lo que creemos que necesitamos nos lleva a encontrar lo que realmente queremos. Y a veces, cuando pensamos que nuestro mundo se está acabando, en realidad está comenzando la mejor parte de nuestra vida. Epílogo: el mensaje para las mujeres del mundo. Epílogo: el mensaje para las mujeres del mundo. Si María Elena pudiera hablar directamente con cada mujer que se encuentra en una situación similar a la que ella vivió hace 10 años, esto es lo que les diría. Querida hermana en la lucha, si estás leyendo esta historia en un momento difícil de tu vida, si te sientes perdida, abandonada, o sin opciones, quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que dentro de ti hay una fuerza que tal vez aún no conoces, pero que está ahí, esperando ser descubierta. Tal vez en este momento sientes que tu mundo se está derrumbando. Tal vez tienes miedo del futuro, del dolor, de la soledad. Tal vez piensas que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, o lo suficientemente capaz para salir adelante sola. Yo pensé exactamente lo mismo. Pero quiero contarte un secreto que aprendí. Las mujeres somos más resistentes de lo que creemos. Tenemos una capacidad de adaptación, de supervivencia y de crecimiento que a menudo subestimamos. Podemos doblarnos sin quebrarnos, y cuando nos quebramos, podemos sanar más fuertes en los lugares rotos. No va a ser fácil. Habrá noches de llanto, días de agotamiento, momentos en que querrás rendirte. Pero también habrá momentos de una claridad absoluta, momentos en que te darás cuenta de tu propio poder, momentos en que te sorprenderás de lo que eres capaz de lograr. No necesitas que alguien te rescate. Tú puedes rescatarte a ti misma. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas ser valiente. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesta a buscarlas. Tus hijos, si los tienes, no necesitan que seas una madre perfecta. Necesitan que seas una madre real. Una madre que les enseñe con el ejemplo que es posible levantarse después de caer, que es posible ser feliz sin depender de otros, que es posible construir una vida hermosa incluso cuando parece que todo se ha perdido. No permitas que nadie te diga que no puedes. No permitas que nadie minimice tus sueños. No permitas que nadie te haga sentir que mereces menos de lo que realmente mereces. Mereces amor, respeto, oportunidades y felicidad, no porque alguien más te los dé, sino porque son tu derecho natural como ser humano. Empieza donde estás, con lo que tienes. No esperes a tener todo resuelto para comenzar a vivir. La vida perfecta no existe, pero la vida auténtica, la vida que tú eliges, esa sí existe y está a tu alcance. Confía en el proceso. Confía en tu capacidad de crecimiento. Confía en que cada dificultad que superes te hará más fuerte para la siguiente. Confía en que tu historia, por dolorosa que sea ahora, puede convertirse en una historia de triunfo. Y recuerda siempre, no eres víctima de tus circunstancias, eres la arquitecta de tu destino. Tú tienes el poder de escribir el siguiente capítulo de tu vida, y ese capítulo puede ser hermoso. Con todo mi amor y mi fe en ti, María Elena. Reflexión final: la lección universal. La historia de María Elena
No es solo la historia de una mujer que superó el abandono de su esposo. Es la historia universal de cualquier persona que ha enfrentado una crisis que parecía insurmontable y ha encontrado dentro de sí misma los recursos para no solo sobrevivir, sino prosperar. Es la historia de descubrir que nuestra verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad para enfrentarlos. Es la historia de aprender que la felicidad no es algo que otros nos dan, sino algo que nosotros construimos con nuestras decisiones diarias. Es la historia de entender que a veces las pérdidas más dolorosas nos llevan hacia las ganancias más valiosas, que a veces las puertas que se cierran nos obligan a buscar ventanas que no sabíamos que existían, que a veces los finales que más tememos son los comienzos que más necesitamos. La llamada telefónica que Roberto olvidó colgar no fue un accidente. Fue el momento exacto en que la vida le dio a María Elena la información que necesitaba para tomar las decisiones que cambiarían su destino para siempre. Fue el momento en que dejó de ser la protagonista pasiva de su propia vida para convertirse en la directora activa de su propio futuro. Y si tú que lees esta historia estás pasando por tu propio momento de crisis, recuerda que tal vez este es tu momento de llamada telefónica. Tal vez esta es la información que necesitabas para darte cuenta de que tienes más opciones de las que creías, más fuerza de la que sabías, más futuro del que imaginabas. Porque al final, la historia de María Elena nos enseña la lección más importante de todas, que no importa qué tan oscura sea la noche, siempre, siempre sale el sol. Y cuando salga tu sol, te darás cuenta de que valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo, porque todo eso te llevó hacia la persona que estabas destinada a ser, libre, fuerte, completa y dueña absoluta de tu propia felicidad. Fin. Porque a veces las peores traiciones son los mejores regalos disfrazados, y a veces perder lo que creemos que necesitamos nos lleva a encontrar lo que realmente queremos. Esta historia está dedicada a todas las mujeres que han tenido el valor de levantarse después de caer, de soñar después de ser lastimadas, y de amar después de ser traicionadas. Su fortaleza ilumina el camino para otras que aún están buscando su propia luz.